Oh Padre Dios eterno, que velas por tus hijos y nos guías según los senderos de justicia por amor de tu nombre, venimos a ti como hijos tuyos para alabarte en esta mañana, pero también para oír palabra tuya. Danos un corazón sumiso, creyente y fiel para obedecerte. Te suplicamos que tú nos ayudes a todos en este momento para que podamos nosotros recibir la palabra para edificación y el bien de nuestros hijos, el bien de sus almas y la gloria tuya en la iglesia. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Para criar a nuestros hijos según la voluntad del Señor, es necesario que los padres conozcan y entiendan ciertos fundamentos básicos y prácticos que el Señor revela en su palabra. Estos fundamentos deben gobernar nuestros pensamientos, actitudes y acciones respecto a la formación de nuestros hijos, la formación no solo intelectual de ellos o física de ellos, sino también la formación moral de su carácter. El primer fundamento para la educación o formación de nuestros hijos es: tenemos que comprender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios nos ha dado como padres para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que comprender y aceptar la obligación, la autoridad y la obligación que Dios ha dado a los padres para gobernar y disciplinar a sus hijos. Después de explicar el significado de este fundamento en la conferencia de familias, está accesible ya en la página de internet, en esa serie dedicada a este tema. Después de explicar el significado de este fundamento, comenzamos a considerar la evidencia bíblica sobre el cual se apoya este fundamento. Clasifiquemos esta evidencia bíblica en 3 categorías. La primera es los principios revelados en el 4º y 5º mandamiento de la ley moral de Dios, formalmente revelada al pueblo de Dios de antaño en el Decálogo. Allí Dios muestra, mediante estos mandamientos, que Él ha dado la autoridad y la obligación a los padres a disciplinar a sus hijos. Las instrucciones dadas a cada padre como cabeza de hogar con referencia a santificar el día de reposo, él, sus hijos y su hogar. El hecho de que él tenía que cerciorarse que fuera así y no de otra manera, indica que el padre, la cabeza del hogar, tiene la autoridad y la obligación para gobernar, para mandar a sus hijos. El 5º mandamiento del Decálogo manda a los hijos a honrar a sus padres. Esto significa que ellos deben tenerles en alta estima, muy alta estima. Este mandamiento implica que los hijos deben amar, respetar, obedecer y estar sujetos a sus padres. Así lo interpreta el apóstol en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. He ahí la explicación infalible del 5º mandamiento. Ahora, el mayor ejemplo terrenal, que es una exégesis precisa del 5º mandamiento, lo vemos en Jesús, en el niño Jesús. Lucas 2, 51. Esto no es invención, esto es Biblia.
Y descendió Jesús con ellos, con sus padres, y vino a Nazaret. Allí vivía con ellos bajo el techo de estos padres. Y la Biblia, que no se equivoca, dice y continuó. El énfasis es continuo. Jesucristo continuó sujeto a ellos. El Dios de la gloria, el que creó a María y José, el que sostiene con la palabra de su poder, sí, el Dios hombre, en lo que respecta a su naturaleza humana, en lo que respecta a Él como el hombre. Él vivió continuamente sujeto a su... No hubo un minuto, un segundo, que Él no se sometiera. De lo contrario, hubiera pecado y violado la ley, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y continuó sujeto a ellos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas para enseñar a los hijos obediencia. No importa cuán inteligente, poderoso tú seas, la ley de Dios es clara. Honra a tu padre y a tu madre. Que significa, Efesios capítulo 6, obedécelos. Y es ahí el incentivo que nos da también el apóstol por inspiración divina en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres. Según el cuarto y el quinto mandamiento de la ley de Dios, los padres tienen la autoridad y la obligación de gobernar y disciplinar a sus hijos. Por tanto, implicación y aplicación. Cuando te sientas tú, querido padre, querida madre, tentado o tentada a ignorar tu deber de gobernar y disciplinar con autoridad a sus hijos, por lo que el mundo dice, por la rebelión de tus hijos, por la presión cultural, por tu propia vacilación o corrupción, o tu temor, o tu sentido de indignidad. Por lo tanto, cuando te sientas tentado a ignorar tu deber por esas cosas, Padre querido, madre querida, dirige tus pensamientos al monte Sinaí. Recuerda que en medio de las manifestaciones poderosas y especiales del poder omnipotente de Dios, en medio del humo del horno, en medio del humo de un horno, el estremecimiento violento del monte Sinaí y los truenos. Dios te dice a ti, Padre, que Él es el quien te ha dado a ti la autoridad para gobernar, disciplinar, instruir y corregir a tus hijos en el Señor. Piense todas las manifestaciones que el Señor hizo en aquel monte, para que nadie pensara que era un fenómeno natural. No, Dios estaba allí. Él estaba comunicando su ley a su pueblo de una forma formal, porque ya esta ley se había comunicado anteriormente, como nos enseña el primer capítulo, o mejor dicho, el primer libro del Pentateuco. Recuerda, Padre, estas cosas. Dios te dice a ti que Él es quien te ha dado esta autoridad para gobernar. Oh, Padre, no te dejes intimidar por el mundo, tus hijos, las presiones, el estrés, tus temores y el gobierno de los Estados Unidos de América, ni los nuestros. Ejerce tu autoridad paterna. Dios te la dio, es tuya.
No es que te la va a dar, es que la tienes. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a Dios. En esto es preciso obedecer a Dios y no a los hombres. Recuerda que si no lo haces, es a Dios a quien tú tienes que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y cito ese versículo no por citar, cito ese versículo con una razón. Porque no dice tendrás que, eso es verdad, delante del tribunal de Dios cuando tú aparezcas. Pero es ahora que tú tienes que dar cuenta. Todas las cosas están descubiertas con aquel a quien tú y yo tenemos hoy que dar cuenta. Padre, sé valiente y esfuérzate por cumplir lo que Dios espera de ti como padre. Dice, y esto es para ti, no solamente para Josué, mira que te mando, sed fuerte y valiente. Segunda a los Corintios, capítulo 13, ahí está el mandato que Pablo da a los corintios, pero el mandato que Dios le dio a Josué, allí está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, el mandato que Dios dio, claro, dirigido a los cristianos. Mira que te mando, sé fuerte y valiente, solamente sé fuerte y muy valiente. Y en esta generación y en esta sociedad, bajo la presión de nuestros familiares y aún de la misma iglesia. Ay, tú eres muy estricto. Ay, tú eres demasiado. Lo estás hostigando, lo estás provocando. Bueno, puede ser que lo esté provocando carnalmente y eso hay que condenarlo, pero no toda provocación es negativa. Y hay de qué condenar. No. Mira que te mando, sé fuerte y valiente, solamente sé fuerte, madre, ante esas miradas de la supuesta inocencia de tu hijo. Mira que te mando, sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. No vayas según los pensamientos de tu mente, los sentimientos de tu corazón. No lo hagas. Traerás maldición a tu hijo. Cuando te sientas tentado a ignorar el mandato que Dios te dio, porque te sientes indigno, incapaz para asumir la responsabilidad que Dios te dio para gobernar y disciplinar a tus hijos, dirige tus pensamientos al monte Sinaí. Y si eso no es suficiente, entonces ve a Nazaret. Ve allí a aquel hogar donde María y José asumieron su autoridad, cumplieron su obligación, sí, de gobernar, formar el carácter de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Allí ve al Hijo de Dios encarnado, sujeto a la ley que Él mismo estableció y proclamó en el monte Sinaí. ¿Cómo lo hizo? Sometiéndose continuamente, estando sujeto continuamente. ¿Ustedes se van a casar? ¿Ustedes están pensando casarse? Prepárense. Aquí es donde empieza la preparación. No que si me miro y los ojitos azulitos, verdecitos. No, pastor, a mí me gusta lo de los malagueños. Ah, pues está bien, no hay problema. Pero eso no lo importa. Lo primero es aquí, no te cuelgues. Tú quieres estar segura, hija mía, que si tú te casas con un hombre, él entiende esto y está comprometido.
a aplicarlo en su hogar con tus hijos. Lucas 2:51 declara, he aquí el ejemplo. ¿No es suficiente para ti? Que debería serlo, Sinaí. Pues vamos a Nazaret. Lucas 2:51, y descendió con ellos José y María, sus padres terrenales, y vino a Nazaret y continuó su voto a ellos. Medita, hermano, hermana, en la gran mayordomía y responsabilidad que Dios dio a José y a María. Él les dio la responsabilidad de criar ¿a quién? A nada menos Jesús. Si habían personas que podían sentirse indignas para ejercer su autoridad, fueron los padres de Jesús. María y José eran meras criaturas. ¿Deberían las criaturas dar órdenes a su Creador? ¿Deberían gusanos de la tierra como ellos dar una orden con autoridad a Jesús, el Creador y Señor del universo? ¿Al Mesías prometido? Pues esto mismo fue lo que José y María hicieron. Aunque María se daba cuenta de las cosas maravillosas que pasaban con su hijo, ella no se dejó intimidar por todas esas cosas. Yo traje a este hijo mío al mundo, en ese proceso biológico de una madre, por la intervención, no de hombre, sino de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? La madre de Jesús, aquella quien Dios dio la autoridad para disciplinar, instruir, guiar y formar el carácter de Jesús. María no descuidó su responsabilidad materna. Aun cuando ella misma tenía conciencia de su imperfección, debilidad y pecaminosidad, ella y José se esforzaron por cumplir su deber paterno, de tal manera que ¿quién le enseñó a ser carpintero? A Jesús, su padre. Ven, te voy a enseñar. Pero es que a mí no me gusta porque yo tengo que hacer y quiero hacer otra cosa. Bueno, por ahora, esta es la cosa que tienes que hacer. Después allá, cuando tú estés bajo tu propio techo, aquello, lo otro, iniciativa, etcétera, lo que sea. Cuando llegue el tiempo, hijo mío, aun cuando estés en mi hogar, pero todo tiene su tiempo. En este tiempo yo entiendo que lo que tú necesitas es esto. Y como padre tengo autoridad sobre ti. No es que no vayas a la universidad. Si tú quieres ir a la universidad, si yo puedo ayudar, sí, te voy a ayudar. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tú necesitas hoy para el bien de tu alma. Tanto María como José se entregaron a instruir y dirigir a Jesús para formar su carácter humano. Jesús tenía necesidades intelectuales, físicas, sociales y espirituales. ¿Quién le enseñó el Torah a Jesús? Su madre. Jesús tenía necesidades que María y José tenían que suplir para que la naturaleza humana de Jesús se desarrollara como tenía que desarrollarse, que pasara de una etapa a otra etapa de su vida. Ni José ni María fueron irresponsables en estos asuntos. Ellos no abandonaron su responsabilidad de formar el carácter humano de Jesús ni de instruir a Jesús. La Biblia dice, el niño Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:40, hubo una etapa, Jesús
Se desarrolló de una etapa a otra etapa hasta que llegó a ser adulto. Este crecimiento no surgió de la nada, sino bajo el gobierno, la instrucción, la disciplina, la supervisión que María y José dieron a Jesús cuando era un niño, un adolescente, un joven. Sí, y un adulto. La mente, el intelecto, su cuerpo físico, sus gracias sociales se desarrollaron porque sus padres comprendieron y aceptaron su autoridad y obligación para gobernar, instruir y guiar a sus hijos. Esta autoridad Dios no la dio a un pastor para que venga a criar a tus hijos, ni a tu madre ni a tu padre, ni a tu siervo, ni a tu sierva. Fue a ti que Dios te la dio. No escapes ni huyas de ella. Porque a Dios darás cuenta. Y el niño consentido avergonzará a su madre. Eso está escrito. Lo hemos visto una y otra vez en nuestra iglesia. Yo no vine aquí a bromear hoy. Yo estoy hablando la palabra de Cristo, que tiene que ver con nuestros hijos. O los ayudamos o los hundimos. No es asunto simplemente de pagarle para que coman o para que vayan a la escuela. Estos hijos de ustedes tienen necesidades más profundas y más importantes. Sí, yo entiendo que podemos usar aquel, este y lo otro a su debido momento bajo nuestra supervisión, pero es a ti que te corresponde. Esa autoridad te la dio Dios a ti. Cuando te veas tentado a abandonar tu responsabilidad como padre, considera el ejemplo de María y de José en Nazaret. Imagina una madre como tú diciendo a su hijo menor de edad que saque la basura afuera. Apesta. Imagina a María diciendo a su Creador y Salvador: Jesús, saca la basura, es apestosa. Ay, ella se lo diría de otra manera, pero tú agarraste el punto. Por otro lado, vemos a Jesús en nuestros pensamientos respondiendo a su madre: sí, mamá, ahora mismo lo hago. Fue en esa situación hogareña en Nazaret que Jesús vivió, creció y se desarrolló hasta llegar a ser un hombre mayor de edad. No lo dudes, porque si lo dudas, niegas la humanidad de Cristo. Y si niegas la humanidad de Cristo, tú y yo no tenemos un Salvador. Pero tú dirás, ese ejemplo no es relevante porque Jesús era perfecto y sin pecado. Con más razón el ejemplo de Jesús prueba nuestro punto. Si Él, siendo perfecto y sin pecado, se sujetó continuamente al gobierno y disciplina de sus padres por las necesidades que tenía como hombre, ¿cuánto más nuestros hijos, que son seres imperfectos y pecaminosos, necesitan más la instrucción, gobierno, disciplina y corrección de nosotros, sus padres? Observen, esta disciplina paterna no atrofió ni impidió su desarrollo como un ser humano. ¿Cuánto más nuestros hijos, que no son perfectos y tienen una naturaleza caída, necesitan la autoridad y el gobierno, la disciplina paterna que Dios estableció en su hogar, en nuestro hogar? Además, la experiencia de Jesús como niño fue la misma que la de quién, la de su primo. Ahora te tiro el primo, porque inmediatamente, no, es que Jesús no tiene pecado. La misma educación la tuvo su primo. ¿Quién fue su primo? Sí, Juan el Bautista. Juan se sujetó a la autoridad y gobierno y disciplina de sus padres. Fue criado según la voluntad del Señor, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, bajo el cuidado, la disciplina de sus padres. Sí hubo un tiempo en que él se crió, sí, en el desierto,
pero no lejos de las influencias y la formación de sus padres. Resultado, un niño traumatizado, que no puede afrontar los problemas de la vida. ¡Ay, pobrecito Juan! Y aún más, él, por el llamado que tenía, sus padres tuvieron que imponer sobre él cosas que nosotros no tenemos que imponer sobre nuestros hijos. No, pero es que a los niños hay que soltarlos, a esto, lo otro, todo con su equilibrio, pero en el caso de este chico, él vivió en un ambiente más restringido debido a su llamado. En esa situación no pudo servir al pueblo de Dios. Eso no fue lo que sucedió. Juan creció, se fortaleció en espíritu. Y cuando llegó el día de emprender su oficio, apareció en público y cumplió su llamado. Sabía cómo tratar a Herodes y a aquellos fariseos, escribas, líderes religiosos y al pueblo de Dios. Y no fue cualquier profeta. Cumplió su llamado. Lucas 1:17 irá delante de él, del Mesías en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los descendientes, y a los desobedientes, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, ¿tú quieres que tus hijos busquen al Señor? Vengan aquí con un corazón, aunque incrédulos, dispuestos a huir para el bien eterno de sus almas. Cumple tu deber como padre. Juan trabajó con los padres. ¿Para qué? Para que ellos hicieran lo que tenían que hacer en su hogar. No dejes que nada te quite a ti la atención principal. No es tu carrera. No es tu negocio. Esas cosas tienen o no tienen su lugar. Pero tú no puedes descuidar esto. Es explícito. Tú no encuentras en ningún sitio que tú tienes que tener esta y aquella carrera en la Biblia. Pero sí tienes explícitamente que tienes que criar a tu hija y a tu hijo en el Señor. Eso es explícito. Esto es difícil cuando los dos padres están trabajando fuera. Yo no dije imposible, yo dije es difícil. Y a menos que no hayan razones poderosas para tal cosa, no lo hagas. Lo harás al detrimento de tu hijo o de tu hija, y al principio no verás tanto las cosas, sino después. Tendrás lo que quieres a expensa de la educación de tu hijo y de tu hija. ¿De qué vale entonces lo que puedas tener, a donde puedas llegar? Yo le dije a mi esposo, tú me ayudas ahora, pero cuando vengan los niños, tú te quedas en casa. No podemos estar los dos en este lío, especialmente con las exigencias sobre mí como un ministro, si no tengo mi hogar en orden y no puedo gobernar y proveer decente y razonable para mis hijas en todo lo que eso significa. No tengo ministerio, no importa qué cátedra pueda dar. No importa si yo llego aquí, los ilumino, y que yo puedo prepararme a tal extremo, pues yo tengo amigos que me van a ayudar. Y sonar aquí como el catedrático, oye, en primeras filas.
Yo no he venido a tal cosa. Yo he venido a persuadir tu conciencia y tu corazón de tu responsabilidad. Porque lo que pasa en tu hogar no solo le afecta a tu hijo, a tu hija, a tu familia, le afecta a la iglesia. El testimonio de la iglesia. Si embarras el testimonio cristiano en ese hogar por tu descuido y no obedecer a Cristo, de ejercer tu autoridad y gobernar, y lo que eso implica, tú no solo vas a hacer daño a tus hijos, sino también tu vecindario, tu sociedad y la iglesia. ¿Acaso no hemos vivido nosotros tal cosa? A veces la gente tiene un elefante o el emperador desnudo y no quiere reconocer, todo el mundo callado. ¿Qué te pasa a ti? Yo no vengo con esa filosofía, yo te vengo a decir la verdad. ¿Sabes lo que es 45 años diciendo estas cosas y a veces la gente no lo aplica? Y ver el fruto funesto y desastroso. Eso quebrante el corazón a cualquier padre, a cualquier pastor. Y el testimonio de Cristo en el piso. Familias que no adornan la doctrina del Evangelio porque ellos supuestamente tienen más sabiduría. ¿La sabiduría de dónde viene? De la cultura, de la presión, del diablo, del engaño. Ve a Sinaí y a Nazaret. Y como si esto no fuera suficiente, pasemos al Gólgota, donde el pecado, todo el pecado de los elegidos por Dios, fueron colocados sobre la persona inocente y sin mancha de Jesucristo. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Al que no conoció pecado, se sujetó a sus padres. Lo hizo pecado por nosotros. Cuando el Hijo del Hombre tomó nuestro lugar, el tribunal del cielo lo trató como un criminal, como el pecador más culpable que la tierra haya conocido jamás, más que Hitler. Todos los pecados del pueblo de Dios a través de las generaciones fue colocado sobre Cristo. Con razón, el Padre en la cruz lo abandonó. Dios el Padre no es un Padre ingreído como tu madre o tu padre. No, pero que mi hijo, no, pero tú no entiendes. ¿Qué hizo él? Es culpable. Tomó el lugar de pecadores y como pecadores va a sufrir el castigo. No solo en las manos de un pueblo judío, religioso, hipócrita, un gobierno romano, sino lo que es peor, Jesús cayó en las manos de un Dios airado. Entre los pecados que allí se denunciaron, estaban todas las violaciones y los delitos contra la ley justa de Dios, entre ellos la desobediencia al cuarto y quinto mandamiento de la ley moral. Si pudiéramos tener una lista de todos los pecados por los que el Hijo de Dios fue desamparado y castigado por su Padre en la cruz del Calvario, no cabe duda que la respuesta divina sería: yo he desamparado a mi Hijo porque allí en New Jersey
allí en Nueva York, aquel padre o aquella madre no quisieron asumir su responsabilidad de gobernar y disciplinar con autoridad a sus hijos. Eso es un pecado. Por lo tanto, Padre querido, Madre, cuando sientas la tentación a tirar la toalla, a ignorar o renunciar a tu responsabilidad paterna, cuando tu hijo tenga suficiente conocimiento para derrumbar cualquiera de tus argumentos, cuando tu hijo sea suficientemente fuerte para ganar una pelea física contra ti, ¿cómo has de obtener la fuerza moral para ejercer tu autoridad paterna, para gobernar y disciplinar sí a ese hijo? Lo que ha de animar tu espíritu y darte fuerza y valentía espiritual a ejercer tu deber según la voluntad de Dios, y lo que ha de darte a ti capacidad para dejar a un lado la impaciencia, la ira, el temor, es el conocimiento que Jesús murió para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has pecado y eres un padre imperfecto, y por eso piensas que no debes cumplir, no debes ser tan estricto, porque no tienes la fuerza moral. Mira lo que yo hice, ¿cómo yo le voy a decir? Padre, óyeme, ¿y qué de Jesús? ¿Y qué del Gólgota? ¿Para ti no vale nada? Si tú has confesado tus pecados paternos o maternos, Cristo te ha perdonado y lavado de toda tu maldad. Y te dice, vete, tu fe te ha salvado, no peques más. Finito, no más. Cabeza del hogar, siéntate con tu mujer y hablen. Vamos a evaluar nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que conozcan a Dios, que vivan para la gloria de Dios, que podamos, en medio de las aflicciones normales de la vida, todavía reír, gozar y tener una buena relación y paz en el hogar. ¿De qué vale un buey engordado si hay enemistad entre tú y tu hija? Entre tú y tu hija. No solo por la diablura de él, sino porque tú no ejerciste tu autoridad y gobierno. Padre, Madre, Jesús murió para hacerte un padre y una madre que conoce y comprende con inteligencia y abraza su voluntad el deber y la autoridad que Dios te ha conferido para gobernar e instruir, disciplinar a tus hijos. Esto a veces cuesta. Cuesta que un hijo por sí decida irse de la casa. Y eso quebranta el corazón. Pero hay que hacerlo. O permitirlo. Si es en su rebeldía que lo hace. Pero en mi casa serviremos a Dios. Cueste lo que cueste. Hermano, Cristo murió para hacerte esa clase de padre. Si vacilas o si descuidas tu responsabilidad y tu autoridad paterna,
desprecias las agonías y los sufrimientos de Cristo. Sí, de tu bendito Señor, allí en el Gólgota. Por amor a Él, a tus hijos, a ti mismo, a tu prójimo, no hagas tal cosa. Nos urge comprender y aceptar la autoridad y obligación que Dios nos ha dado como padres para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. ¿Ustedes no ven que el gobierno a cada momento hace más leyes y más leyes para socavar qué? Dígame, ¿socavar qué? Es tan obvio. Hoy tú estás viviendo en Marte. Cada día son más y más leyes en contra del gobierno, la autoridad del gobierno de los padres. Eso es diabólico. No te bebas ese Kool-Aid, ni ese veneno. Comprende y acepta la autoridad y la obligación que Dios te ha dado como padre para gobernar y disciplinar a tus hijos. Sí, expliqué el significado de esas palabras, ustedes quieren saberlo. Oigan las otras. Oigan los otros sermones. Luego empezamos a estudiar el apoyo bíblico para este fundamento. Tu amigo incrédulo, no comprendes ni aceptas la autoridad y la obligación que Dios te ha dado como padre para gobernar y disciplinar bíblicamente a tus hijos. ¿Por qué? Por tu incredulidad, por tu rebelión contra Dios. Mientras tanto, tú y tus hijos están bajo la sombrilla de la ira de Dios. ¿Qué esperas, Padre, para arrepentirte de tus pecados como Padre? Tus pecados como Padre contra tu Hijo. Tu pecado contra Dios por no criarlos según su voluntad. Ve a Dios mediante Jesucristo con un corazón contrito y humillado, sellado por la sangre de Cristo. Lo que te voy a decir ahora es decir que esto no es barato. El Señor no te despreciará ni te echará fuera, porque todo aquel que viene con un espíritu contrito y humillado, con el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, descansando por la fe solo en Cristo, tal alma no será despreciada. Al contrario, no solo recibirá el perdón, lavamiento, sino también un entendimiento y un corazón para honrar a Dios y para criar a sus hijos en la disciplina e instrucción en el Señor. Cristiano, no permitas que el mundo y el gobierno te impidan ejercer tu autoridad. Sé fiel a Cristo, sé fiel a tus hijos. Por amor a ellos y a Cristo, ejerce tu obligación, ejerce tu autoridad y obligación. ¿Cómo? Con un espíritu de dependencia en el Señor, con oración y una Biblia abierta. No te dejes intimidar por el gobierno, ni por otros, ni por tus hijos, ni la sociedad. Recuerda lo que dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Este será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Solamente sé fuerte y muy valiente para cumplir la ley de Dios. Padre, madre, estimados hermanos, recuerda las advertencias y las promesas de la palabra de Dios. Pero yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian les voy a dar a sus hijos. Dios le dio a Elí sus hijos.
Y estos vivieron como les dio la gana. Y pensaban que podían salirse con la suya. Elí menospreció a Dios y sus hijos fueron tenidos en poco. Corrige y disciplina a tu hijo y te dará descanso. Y aún más dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 17. Lo escribió para ti el Espíritu de Dios. Una responsabilidad como esta demanda mucha humildad. Tenemos que reconocer que a veces necesitamos guía y consejo. No dejes que tu orgullo o lo que otros puedan pensar de ti te impida buscar ayuda, la ayuda que necesitas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Alabado sea Dios. Oh Padre, hemos traído nuestro corazón por la importancia de este tema y lo que hemos visto en nuestra propia iglesia. Perdona nuestro mal testimonio. Perdónanos, Señor, por poner a nuestros hijos antes que a ti y dejar que la sociedad y las cosas de este mundo físicas nos gobiernen. Ten misericordia de esta iglesia y en estos días límpianos, transfórmanos. Danos un cuerpo de miembros entregados por amor a Cristo a hacer estas cosas en su nombre. Amén.